Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La crisis penitenciaria en Venezuela en 2021 no fue distinta a la denunciada en los últimos 5 años. El hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%. El hacinamiento se ubicó en un 59,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21.000 presos. La población a diciembre era de 33.000. Este año, Girón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados, una situación que considera criminal. Un 54% de la población está bajo proceso judicial. Todavía no ha sido probada la culpabilidad en los delitos de estas personas. Por lo tanto, su inocencia está presumida como principio general. Muchas veces ha pasado que personas, una vez que han sido condenadas, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron. En 2021, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un ejército de espeso follaje escolta las principales avenidas de esta urbanización del este de Caracas. Pero apenas a 1 kilómetro, el escenario cambia y muestra troncos mutilados en plena caminería. La ciudad de Caracas estaba sufriendo mucho de talas indiscriminadas y de muchísimas podas también indiscriminadas. Preocupados por esto, arquitectos paisajistas y estudiantes, guiados por la Fundación Espacio, se dieron a la tarea de recolectar semillas para, a largo plazo, reforestar esos espacios. Por cada árbol talado hay que reponer 8, pero de cierto tamaño. Y la excusa es, no hay árboles. Ya está. Entonces empezamos a entender el problema como un problema de remediación ecológica. Sin embargo, quienes llevan adelante el proyecto advierten que no será posible volver a recrear el mismo paisaje. Hay un problema grave en la ciudad de desaparición de especies, pero no se pueden reincorporar las mismas en los lugares donde han creado conflictos. No podemos volver a sembrar un bucare que vive 35 años porque se desploma, él muere y se desploma, hay que sustituirlo. Entonces, la idea es reproducir especies que sean un apoyo a futuro. Y en esa sustitución surge la oportunidad de darle un nuevo rostro a la ciudad. Entonces hay la posibilidad de tener araguaneyes o apamates rosados o otras especies que tienen colores púrpuras, violetas, rojos muy fuertes como los flamboyanes y que quizás no tienen esas raíces tan superficiales y que en la ciudad resultan un poco destructivas. Las autoridades locales argumentan que en ocasiones la tala responde a que los árboles de gigantescas raíces han ocasionado daños en espacios públicos, pero afirman que con este plan darán una solución a los reclamos de ciudadanos que lamentan la pérdida del verdor. Las especies que tenemos son especies que no hacen un impacto importante sobre ni las aceras ni los servicios. Hasta el momento albergan unas 1.200 plántulas en un vivero local. Hacerlas crecer y repoblar los sitios hoy talados tomará entre 5 y 10 años y así eventualmente devolverle la sombra a los caminantes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Un estudio global de sobremortalidad atribuible a la pandemia del COVID-19 y realizado por la Organización Mundial de la Salud revela que en Nicaragua entre 2020 y 2021 fallecieron entre 12.095 y 16.517 ciudadanos y de acuerdo al documento en el país hubo 55 veces más muertes por el COVID-19 que las admitidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hasta el 31 de diciembre de 2021 contabilizaba solo
por 218 fallecidos. El analista y opositor Enrique Sáenz cuestionó las razones del gobierno para ocultar la verdadera mortalidad del COVID-19. Demostrarse frente a los seguidores que todavía creen en sus embustes que el régimen de Ortega tiene una de las políticas más exitosas de salud. El estudio de la Organización Mundial de la Salud concluye que del mínimo de muertes atribuibles al COVID-19, 12.095, o sea el 54.8% fueron hombres y el 45.1% mujeres. De todos estos fallecimientos, el 86.7% son personas mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable, y el epidemiólogo Leonel Argüello explicó a La Voz de América que el comportamiento del gobierno expuso a la población a un mayor riesgo. Y el problema con su registro es que te crea una falsa seguridad de que está bien. Pero la población nicaragüense sabe perfectamente, se conocen sus barrios, quiénes han muerto y quiénes no, quiénes han sido enfermados y quiénes no. Los datos revelan además de que de la región centroamericana, Nicaragua es el país que más diferencia tiene entre las muertes reportadas y las estimadas por exceso de mortalidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. En Colombia se cuentan 6 días de acciones violentas y terroristas del Clan del Golfo, luego de la extradición de su máximo cabecilla alias Otoniel, dejando varios civiles y militares muertos, millonarias pérdidas económicas y poblaciones atemorizadas y confinadas. Para el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo, con esta actitud el grupo armado busca demostrar poder, pese a los golpes que le ha dado la fuerza pública. El Clan del Golfo busca mostrar los dientes, mostrar que tiene control territorial y capacidad de ejercicio de violencia, genera zozobra y terror en las comunidades, en las organizaciones sociales. Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que estas acciones terroristas son actitudes desesperadas y cobardes que buscan establecer una negociación con el futuro gobierno, aprovechando el proceso electoral que se desarrolla en el país. Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de negociación, aprovechando el certamen electoral. No obstante, el gobierno reiteró que se continuará golpeando a esta estructura criminal y sus cabecillas serán extraditados, como lo afirmó el ministro del Interior, Daniel Palacios. Y ese mensaje tiene que llegarle a todos los miembros del Clan del Golfo, que se preparen para pagar cárcel, o en Colombia o en las cárceles de Estados Unidos. Mientras el presidente Iván Duque firmó en las últimas horas la extradición de Nini Johanna Úsuga, hermana de Otoniel, el gobierno anunció que está en curso la extradición de 16 miembros más del Clan del Golfo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a la Cumbre de las Américas deben ser convocados todos los países sin exclusiones, luego de que un funcionario de Estados Unidos declarara que es poco probable que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados. En su reciente visita a Cuba, el presidente mexicano señaló que una nueva relación entre los países de América es posible. A su regreso de la isla fue más allá y señaló que no asistirá a Los Ángeles si dichos países no son invitados, y recordó que en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le planteó la necesidad de hacer una convocatoria abierta a todas las naciones. Así, a pesar de que ya había confirmado su asistencia, dijo que no acudiría a manera de protesta. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. Ante esto, el senador Ricardo Monreal, del partido en el gobierno, consideró que no permitir la exclusión es una buena causa universal y por ello el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la Cumbre de las Américas. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, por su parte, consideró que la intención del presidente López Obrador de no asistir es un tiro en el pie para un país como México, cuya relación diplomática y comercial número 1 en el mundo es con Estados Unidos. Y el senador independiente Germán Martínez consideró que López Obrador está jugando con fuego y México no debe hacer de la política exterior una política anti-yanqui, porque 25 millones de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los 3 cargos que se le imputan en la primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y aseguró que no participó en ninguna conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y no utilizó ni conspiró para el uso de armas de fuego, y las partes acordaron realizar una audiencia de presentación de pruebas el 28 de septiembre a las 11 de la mañana. El expresidente hondureño acudió al recinto judicial el martes mientras el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla, volaba con destino a Estados Unidos, extraditado desde Tegucigalpa para enfrentar cargos similares y participar en una supuesta red de narcotráfico. En la audiencia, el juez de la causa, Kevin Castell, preguntó al expresidente Hernández cómo se declara y el imputado respondió no culpable, su señoría. Mientras transcurría la audiencia, en la calle adyacente a la corte, un grupo de manifestantes hondureños se concentraron con pancartas y gritando a través de megáfonos consignas pidiendo castigo para el exmandatario de Honduras. En el curso de la audiencia se discutieron los aspectos de procedimiento y la defensa interpuso una moción ante el aislamiento que el sistema carcelario federal en Nueva York ha impuesto al expresidente Hernández, y su abogado defensor Raymond Colón destacó que a su cliente desde que llegó se le han negado privilegios de comisario. Hemos intentado depositarle dinero, pero es rechazado. Ha estado ahí durante 20 días sin ningún acceso a la comisaría. No se le ha permitido llamar a su familia, dijo el defensor al juez Castell en presencia de los fiscales del Departamento de Justicia. El juez Castell instó a los fiscales a realizar una investigación sobre las restricciones y dio la orden que se le informe en una semana. Los fiscales federales dijeron al juez que en cuanto al aislamiento del expresidente se está determinando si fuera necesario contar con una moción clasificada cuya información podría estar lista en 60 días. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Los senadores estadounidenses han sido convocados hoy para votar sobre una legislación para codificar el derecho al aborto, cuyo proyecto fue presentado por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y que será considerada en el Pleno de la Cámara Alta, y que es una reacción a un proyecto de decisión filtrado en el que se indica que la Corte Suprema de Justicia estaría considerando revocar el histórico fallo Roe vs. Wade, con el que se despenalizó el aborto en el país hace casi 50 años. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, destacó que son muchos los estadounidenses que desean conservar el derecho al aborto y la atención médica a las mujeres, por lo que catalogó el proyecto de la decisión como una abominación. El Senado se enfrentará a una pregunta simple pero urgente. ¿Las mujeres en este país pueden tener un derecho básico a tomar sus propias decisiones cuando se trata de buscar un aborto, sí o no? Será una de las cuestiones más importantes a las que se enfrente esta Cámara en décadas, porque por primera vez en 50 años las mujeres en Estados Unidos afrontan la posibilidad real de vivir en un mundo donde las protecciones de Roe vs. Wade son cosa del pasado. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, exigió una investigación para determinar la forma en la que se filtró el proyecto de opinión, argumentando que sería un intento descarado de presionar a los jueces para que cambien el fallo. La izquierda está dispuesta a hostigar e intimidar a los jueces en funciones mientras consideran un caso pendiente, dijo. El borrador elaborado por el juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, basó su documento en una ley de Mississippi respaldada por los republicanos en la que se prohibía el aborto luego de las 15 semanas de embarazo, y dijo que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia de esta nación, inspirado en la lectura de las leyes estatales de 1868. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente afirmó entender a qué se enfrentan los estadounidenses en periodo de alta inflación, la más dura en los últimos 40 años, según los economistas, y aseguró que junto a la Reserva Federal de Estados Unidos, que sufre la mayor presión por la alta tasa inflacionaria, están trabajando para resolver el principal problema que pesa sobre su administración. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió el martes a los estadounidenses. Quiero que todos los estadounidenses sepan que me tomo la inflación muy en serio y que es mi principal prioridad nacional, dijo.
El mandatario señaló a la pandemia del COVID-19 junto con los problemas de la cadena de suministro y la guerra de Rusia contra Ucrania como los principales responsables del aumento de la inflación y dijo que la Reserva Federal debería y hará su trabajo para controlarla. Este organismo, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, elevó las tasas de interés en medio punto porcentual la semana pasada y se espera que implemente aumentos adicionales este año. El presidente Biden no anunció nuevas medidas políticas en el discurso, que tuvo lugar un día antes de conocerse los nuevos datos de precios al consumidor que mostrarán que la inflación se mantuvo elevada hasta abril. Algo que el mandatario estadounidense sí comentó es que estaba considerando eliminar los aranceles de la era del expresidente Donald Trump sobre China como una forma de reducir los precios de los bienes en los Estados Unidos, pero dijo no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Según recientes encuestas, menos de la mitad de los adultos estadounidenses aprueban la presidencia de Joe Biden y califican a la economía como el problema más importante del país. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El primer paso para la aprobación de la ayuda para Ucrania se avanzó anoche cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de $40.000 millones adicionales en un esfuerzo por mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev mientras lidia con la invasión rusa. La votación en la Cámara fue por 368 votos a favor y 57 en contra, y cada voto negativo provino de los republicanos. Ahora el proyecto de ley de gastos de Ucrania pasará al Senado para su aprobación y se espera que procederá con ese paso inmediatamente. El presidente Joe Biden había pedido al Congreso que aprobara una ayuda adicional de $33.000 millones para Ucrania hace 2 semanas, pero los legisladores decidieron aumentar la financiación militar y humanitaria y anticipando lo que sucederá en la Cámara Alta, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, puntualizó. Rusia se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin material de defensa. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania no se quede sin dinero, que Ucrania no se quede sin materiales de defensa. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó inmediatamente a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y escribió en su cuenta en Twitter: agradezco a la presidenta Pelosi y a todos los amigos de la Cámara de Representantes por la pronta aprobación de la ley de apoyo financiero adicional para nuestro estado, iniciada por el presidente Biden. Esperamos con ansias la consideración de este importante documento para nosotros por parte del Senado, dijo Zelensky. El paquete incluye $6.000 millones para asistencia de seguridad, que incluye capacitación, equipo, armas y apoyo, más de $8.000 millones para reponer las existencias de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y cerca de $4.000 millones para operaciones de comando europeo. La aprobación también provocó el análisis de expertos como George Vive, director de Gran Estrategia en el Instituto Quincy para el arte de gobernar con responsabilidad, quien dijo a La Voz de América: las consecuencias de un apoyo militar más o menos ilimitado a Ucrania, sin final a la vista y con la posibilidad de prolongar una guerra que plantea peligros reales para la seguridad de los estadounidenses es, creo, un tema muy grave que no ha recibido el tipo de debate serio que merece en Washington. Al mismo tiempo, el paquete aprobado anoche proporciona cientos de millones de dólares para ayudar a los refugiados y financiar los esfuerzos para apoderarse de los activos de los oligarcas vinculados al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo gobierno calificó la invasión de Ucrania como una operación militar especial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Hoy Ucrania ha dejado de bombear gas natural ruso hacia Europa a través de la ruta de Soranovka, una de las puertas de acceso del gas ruso al viejo continente y situada en la región del Donbass, en un área controlada hoy por las fuerzas rusas. Esta medida, que ha sido anunciada por el operador ucraniano GTS, traerá consecuencias en el suministro de gas natural, cuyo precio ya se ha encarecido en un 5%. Y es que hasta un tercio del gas ruso que se dirige a sus clientes europeos pasa por este canal. En tanto, desde la empresa ucraniana justifican su decisión alegando que la ofensiva del Kremlin imposibilita que existan las condiciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Mientras tanto, en Occidente anticipan que el conflicto bélico en Europa del Este se extenderá en el tiempo, según señaló la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines.
El próximo mes o dos de lucha serán significativos y los rusos también intentarían revitalizar sus esfuerzos, pero incluso si tienen éxito, no estamos seguros de que la lucha en el Donbass signifique el fin de la guerra. Consideramos que el presidente Putin está preparado para un conflicto prolongado en Ucrania, durante el cual tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass. Heinz además descartó una solución negociada, al menos a corto plazo, ya que tanto el gobierno de Ucrania como la administración de Vladimir Putin confían que pueden seguir progresando militarmente, y lamentó que la naturaleza incierta de la guerra podría desembocar en un futuro todavía más impredecible en el que la trayectoria bélica escale posiciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia estadounidenses también hicieron hincapié en la voluntad del mandatario Vladimir Putin de generar un puente terrestre que conecte Rusia con la región moldava de mayoría prorrusa, Transnistria, a través del este y del sur de Ucrania, una observación que se ajusta a los recientes ataques del Kremlin que se han registrado en Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, ubicada al suroeste de Ucrania y cercana a la frontera con Moldavia. Y finalmente será una nación exsoviética, hoy miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, la que reemplace a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es la República Checa que completará el mandato en el Consejo luego de que Rusia fuese suspendida por la invasión de Ucrania y que luego presentó su renuncia, en la que cometieron violaciones, abusos graves y sistemáticos, según apuntó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que lideró la iniciativa de destituir a Rusia a inicios de abril. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.